Bueno, el día de hoy vamos a continuar con este curso y finalmente llegamos a la conclusión del mismo. La verdad sigue siendo para mí una oportunidad que valoro bastante. Les pido nuevamente una disculpa porque no pude conectarme a tiempo. Hemos a lo largo de la semana platicado en extenso sobre las series de errores y que tal vez podrían considerarse como las más frecuentes. El día de hoy justo destiné para la conclusión de este ciclo las complicaciones que son consideradas como no quirúrgicas. Estas complicaciones no quirúrgicas realmente tienen un alto impacto porque van a considerarse todas aquellas que pueden estar relacionadas con el procedimiento quirúrgico y vamos a tener varias, tanto en su presentación como temprana y tardía. La verdad es que eh, yo creo que podríamos estar hablando bastante tiempo con respecto a este tema y definitivamente vamos a tener que puntualizar ciertos aspectos, sobre todo en el sentido de tratar como de asociar qué tiene que ver la esterilización y mucho de lo que vamos a platicar el día de hoy mencionan también el momento en que se están haciendo estos procedimientos, por lo cual, pues seguramente, al igual que todos los días hemos tenido una sesión de preguntas bastante buena, probablemente hoy no va a ser la excepción. Este tema de las complicaciones no quirúrgicas se presta porque justamente todo lo que está involucrado alrededor de todas estas patologías que vamos a platicar, justo tiene que ver con el momento en que se están llevando estas esterilizaciones. La primera que vamos a estar como estudiando va a ser esta incontinencia urinaria adquirida, que definitivamente es una patología que a lo mejor casuísticamente realmente a veces no tenemos como tanto acercamiento, pero definitivamente sí es importante. Primeramente la vamos a definir como la pérdida involuntaria de orina. Esta patología tiene la característica de que no va a ser reversible. Simplemente vamos a implementar tratamientos porque esto podemos tratarlo, pero definitivamente pues no va a tener una cura, no va a ser curativo. Sí es importante saber cómo es que se relaciona con los procedimientos quirúrgicos. Definitivamente a largo plazo puede tener repercusiones importantes, no nada más con respecto a los tratamientos por la calidad de la calidad de vida de los pacientes, sino también porque definitivamente representa monetariamente para los tutores eh, siempre algo que considerar un extra y definitivamente sería como importante tratar de definir qué tanto importa la esterilización. Por ejemplo, en este artículo, aquí encontraron importantes diferencias con respecto a las hembras enteras y a las hembras esterilizadas. Aquí justamente lo que estaban como comentando es que las hembras esterilizadas había un 20% más de probabilidad que se presentara esta patología, comparativamente hablando con las perras enteras. Entonces, las perras enteras presentaban en este estudio 1%. Realmente es una patología que representa un 20% de probabilidad en estas hembras esterilizadas. La incontinencia también se asoció con el tiempo de aparición con respecto desde las 4 semanas de la esterilización e incluso podría tener, los reportes hablan de hasta 10 años después de la esterilización y tienen una media justo de 3 años. ¿Por qué es que esta brecha es tan amplia? La incontinencia urinaria realmente es un problema que puede tener varias causas, es multifactorial. Con respecto a lo que estamos platicando el día de hoy,
todavía estos mecanismos fisiopatológicos no son tan claros. Estamos platicando que si el 20% de estas hembras esterilizadas, que alrededor de la mayoría de los autores es lo que más o menos se está manejando, aquí lo que encontraron es que en estas hembras se asociaba una disminución de la presión máxima del cierre uretral y justo está asociado a la participación de los estrógenos con respecto al tono de la vejiga. De esto también cabe mencionar que los autores, como probable asociación, tienen aquí una relación con respecto a la concentración de estrógenos y también de las gonadotropinas, que principalmente estamos hablando de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. De estas participan activamente con el control de ese tono vesical y también mantienen una pared uretral, por lo cual muchas de estas patologías justamente están hablando de que hay una relajación. De manera normal, estas hormonas vamos a tener que justo están teniendo un sellado más eficiente. Ahora, ¿qué se ha encontrado con respecto a las hembras esterilizadas? Estamos platicando que todavía no está como bien dilucidado, sin embargo, lo que estamos hablando es que algunos autores sí mencionan que es importante la reducción de los receptores para la LH y la FSH y obviamente la completa anulación del efecto estrogénico con la esterilización. Entonces, esto han tenido como una explicación posible justo para este problema con la micción. Otros autores han mencionado que esto realmente para ellos no ha sido como una causa totalmente del por qué está sucediendo esto y nos empiezan a hablar que también tiene que ver con relación a la deposición de colágena. Y como les había platicado, realmente aquí eh, el por qué todavía no está como muy descrito. Lo que sí, la importancia de todo esto que vamos a platicar el día de hoy, siempre es con mucha cautela en relación a cómo vamos a estar interpretando los artículos, porque definitivamente esto no lo puedo traspolar. Hay que fijarnos mucho en estos estudios porque particularmente aquí siempre nos están describiendo una población en relación a las razas, en relación a las edades, y esto también es muy importante como de interpretarlo adecuadamente justo para no estarlo traspolando como a todos, ¿no? Entonces esto, justo aquí, en relación a esto, ¿qué es lo que encontramos en esta revisión literaria? Aquí había como siempre una relación, si estas hembras están esterilizadas en un 20% con mayor probabilidad, pero, pero hay razas más predisponentes. Estas razas más predisponentes se describieron principalmente una que es la raza boxer. Estas nos están hablando justo de las estadísticas que encontramos de 4 semanas, las estaban describiendo en estas razas. Raza boxer sí tiene como mayor predisposición y hablan hasta del 50%. Hay otras razas también que se comentaron importantemente en muchos artículos, y es la raza Doberman, los Rottweiler, el Schnauzer gigante, el Setter irlandés. La verdad es que entonces se empezó como a discutir si realmente tenía que ver, porque si se dan cuenta son razas muy pesadas. Entonces, hubo artículos que mencionaron que el 78% de estas hembras que se estudiaron sí podrían llegar a desarrollar esta incontinencia. Por ejemplo, por eso les digo que a veces sí es importante como esta parte interpretativa, porque justo aquí, por ejemplo, el mismo artículo mencionaba que podría haber cierto sesgo porque la población que ellos trabajaron, pues la mayoría estaba pesando más de 20 kilos. Entonces, aquí encontraron datos estadísticos muy altos, sin que esto podría ser que aumentara, ¿no? Y no es algo realmente aquí que habría que ver em, siempre en una hembra pesada, o sea, no necesariamente. Hay otros artículos que también se llegaron a mencionar, em, el peso. El peso, por ejemplo, como en un dato como para voltear a ver,
Mencionaban, por ejemplo, en este artículo que no es tan reciente, pero tiene una información bastante importante, nos están hablando que perritos, estas hembras que tengan el peso menor a 20 kilos, encontraron una probabilidad menor de presentar esta incontinencia con respecto a a las perras que pesaban mayor a 20 kilos. Las mayores a 20 kilos, para ellos, en este estudio, sí encontraron que había una estadística que mencionaron que era de 12.5% más. Entonces, aquí, pues no nada más en relación a la raza, sino también a los pesos que pueden alcanzar. En este otro estudio, un poco más reciente, mencionaron también el peso siguió siendo un factor común y encontraron pesos mayores a 25 kilos. En estos casos, por ejemplo, aquí también empezaron a hacer como correlaciones. Estas correlaciones van encaminadas sobre todo a saber siempre el momento de de la esterilización y empezaron ellos a encontrar que había un aumento en esta presentación con respecto a las perras que se esterilizaban antes del año de edad. Entonces aquí también empezaron como a correlacionar. Encontraron también que las perras menos de 15 kilogramos, pues realmente aquí no hubo como mayor problema. Entonces, con este tema, con respecto a la incontinencia urinaria, pues sí cabe mucho recalcar que efectivamente de lo que se encontró en la gran mayoría de los artículos revisados, sí mencionan la raza boxer, mencionan las tallas que pesan aproximadamente como en promedio más de 20 kilos. Podríamos estar como tomando en cuenta esto de la edad, sobre todo en los boxer, entonces esto podría tener ahí como una nota para que se pudiera implementar las recomendaciones, ¿no? Ahora, hay también otras asociaciones que tienen que ver con, no nada más las vías urinarias, también tienen que ver con con todo lo que tiene que ver con enfermedades reproductivas. Ahora, se ha visto también que, por ejemplo, en este artículo platicaban que habían encontrado en esta población que ellos estudiaron un 85% de hembras esterilizadas. Aquí, curiosamente, estaban manejando en promedio 4.7 meses de edad, de las cuales estas hembras, porque aquí sí hay una correlación directa con la edad, presentaron vulvas hipoplásicas y 40% de pliegues de piel perivulvar en exceso. ¿Esto qué implicó? Encontraron, justo porque ellos se dedicaron a estudiar estas enfermedades urogenitales, que estas características en la hembra sí favorecen a que se presente cistitis, infección del tracto urinario, vaginitis y dermatitis perivulvar. Esto puede representar que en un futuro, dependiendo la importancia de estas eh, eh, pues patologías adyacentes a este problema de la vulva hipoplásica, pues estas hembras pueden incluso terminar en una episioplastía, ¿no? Entonces sí es importante que esto se esté mencionando porque podríamos tratar como de implementar ciertas restricciones con respecto a esas recomendaciones en el cuándo se deben de recomendar esas esterilizaciones de manera responsable. Ahora, la obesidad es otro problema muy importante. La mayoría de las ocasiones no es algo que se mencione con regularidad como parte de las recomendaciones, incluso posoperatorias después de hacer una esterilización. Sabemos que efectivamente las necesidades energéticas disminuyen y probablemente estas hembras, si siguen teniendo la misma ración, es muy seguro, porque ya sabemos, estas hormonas participan en el metabolismo, sabemos perfectamente que sí pueden ganar peso bastante fácil, porque realmente es esto lo que normalmente tiende a suceder.
de esto depende también otros factores que pueden estar ahí involucrando, pues dentro del sedentarismo, si aumenta o no, si la calidad de la nutrición que reciben estos animales, obviamente influye directamente en el cómo se va a comportar, qué tanto ganen el peso, pero definitivamente puede disminuir la calidad de vida de los pacientes. La obesidad siempre va a ser un factor detonante de muchas otras patologías. Por ello, es importante que a pesar de que no sea como algo que tal vez en este momento sea relevante, es algo que se debe mencionar, porque precisamente vamos a tener que hay presentaciones, sobre todo de las endocrinopatías, pueden verse muy asociadas también con este factor, no nada más problemas metabólicos, sino también cardiorrespiratorios. Entonces, esto definitivamente puede impactar en la vida del paciente e incluso puede también traducirse en malas correlaciones que hacen las mismas personas, porque muchas personas justo, uno de los motivos, no sé ustedes, pero a mí con frecuencia me ha pasado que muchas personas me dicen que justo no las quieren esterilizar porque no quieren que suban de peso, porque eso es una consecuencia y es malo, y realmente hay de todo, ¿no? Como parte de los tutores que estamos acostumbrados a estar en contacto, hay algunos a lo mejor que ni les pasa por aquí que la obesidad y preocuparse, pero hay otros que realmente son muy preocupados en ese aspecto y también tiende a ser como negativas, ¿no? Esas negativas de no hacerlo. O bien, también hemos tenido casos en donde después de que se practicó esta esterilización, tiempo después llegan a tener algún tipo de problema ortopédico y obviamente aquí, pues la ganancia de peso podría ser un factor que agudice otros problemas que este perro o esta perra tengan, porque esto no nada más es de las hembras, también es de los machos, pues puede agudizar problemas ortopédicos y lamentablemente estas correlaciones que a veces de forma interpretativa hace ese tutor, pues va generando esas tipo de leyendas urbanas y que no los esterilicen. ¿Por qué? Porque les hace daño. ¿Para qué? Para las articulaciones, para la columna, qué sé yo. Entonces, definitivamente la esterilización pues no es el problema. Sin embargo, sabemos que hay repercusiones que podrían tener a largo plazo y uno de ellos es la obesidad y definitivamente tenemos que empezar a tener medidas preventivas. Esas medidas preventivas van encaminadas a educar, porque prácticamente tenemos que hablar de esa palabra, hay que educar al tutor sobre cómo vamos a tener cambios. Estos cambios tenemos que hacerlos a largo plazo y a veces estamos hablando que son eh, conflictos que tiene el mismo tutor. ¿Por qué? Porque le quiere dar de todo, no tiene hábitos saludables en cómo se está llevando esa alimentación y va a ser muy complicado que se establezcan estos nuevos hábitos para que a largo plazo tenga un control, no restricciones. Yo creo que sería un control encaminado a que tenga actividades y a modificaciones en los hábitos alimenticios. Pero sí es importante porque definitivamente va a agudizar muchos problemas e interviene siempre como factores predisponentes para que se presenten otras patologías. Hablando como de este aspecto en la cuestión ortopédica, eh, hay asociaciones. De hecho, interesante este artículo que es de este año, la verdad, fue bastante interesante la asociación aquí, porque justo la rotura del ligamento cruzado craneal, en este artículo mencionaron que aquí sí encontraron una correlación con el momento de la edad. De hecho, mencionaban que las hembras que se esterilizaban antes del año de edad se incrementaba el 8% de presentar esta rotura de este ligamento cruzado craneal. Entonces, la verdad es que esto es bastante interesante, sobre todo en las razas que ya sabemos que tienen esta predisposición. Siempre saber este dato extra, pues podría ayudarnos a tomar mejores como recomendaciones en ese caso, ¿no? Aquí lo que nos platicaron es que es un factor de riesgo
desarrollar estas esterilizaciones justo porque el hecho de esterilizar antes de esta edad lo que predisponía era a desarrollar un ángulo de plato tibial mayor de 30 grados. Esto sí está dentro de todo lo que es la fisiopatología de esta enfermedad frecuente. Tenemos siempre que todos estos aspectos que tienden a estar aumentando esa probabilidad de que ese ángulo esté mayor de 30 grados, pues sí es un factor predisponente, es un factor de riesgo. Esto podría estar asociado porque toda esta fisiopatología realmente de esta asociación no está dilucidada de manera concreta, pero otros autores han comentado que justo podrían asociarse estos datos al cierre tardío de las fisis de los huesos largos, y esto es a razón de la ausencia de estrógenos. Es una consecuencia de hacer y de practicar esta esterilización. Justo aquí los estrógenos, lo que sí hacen, lo que sabemos que de manera normal, esto sí ya se sabe, inhiben los factores de crecimiento semejante a la insulina y esto interviene de manera normal en ese cierre de las fisis de los huesos largos. Entonces, esto que estamos platicando, pues definitivamente podría ser tomado en cuenta, sobre todo en esas razas que están predispuestas, ¿no? Entonces, la verdad es que aquí sí sería como importante tomarlo en consideración. Además, en este otro artículo que es bastante interesante porque ustedes precisamente esa raza Dachshund, pues tenemos siempre en mente que son razas predispuestas a tener problemas en esa columna vertebral y se ha descrito bastante bien la hernia del disco intervertebral. Aquí, por ejemplo, en este artículo nos mencionan justo que hay una correlación. Normalmente las hembras que son esterilizadas antes de los 12 meses asocian, en este caso, 2.1 veces más de riesgo de padecer esta patología. Entonces, aunque este tipo de asociaciones, pues sería importante, insisto, con cautela, siempre interpretarlas, pero definitivamente si sabemos que esta raza ya tienen como una predisposición. El dato de tener justo esto de que puede llegar a aumentarse esa probabilidad antes de los 12 meses, pues insisto, son datos que nos van a ayudar, ¿no? Sobre todo cuando tengamos esta raza presente, que vamos a tener esas recomendaciones, puede ser un dato que sea importante, ¿no? También es importante mencionar justo aquí, hay también otras patologías, y ahorita ya centré como un poquito más fuera del ortopédico, también hay otras que sí se ha visto, porque justo aquí lo que comentaban era que habían siempre algunos cambios de conducta cuando, cuando se esteriliza, pero estos cambios conductuales también tendríamos que valorar qué tan eh, impactantes pueden ser en cuestión de saber si sí son una patología o no. Justo aquí me encontré un dato importante que es el síndrome de disfunción cognitiva. Muchas veces son patologías que a veces no se pueden llegar a diagnosticar en un momento temprano y muchas veces estos animales gerontes tienden a tener problemas justo en el aspecto cognitivo y llegan a tener como principal signología y cambios de comportamiento, marchar círculos, eliminación inadecuada, vocalizaciones excesivas, estereotipias, miedos, fobias, incluso eh, que lleguen a tener problemas para dormir y tienen mucha actividad también en la noche por mencionar algunos de las signologías como más frecuentes asociadas a este síndrome. ¿Y qué tiene que ver con la esterilización? Pues sabemos
que este es un problema degenerativo que a veces no es como tan frecuente. No les puse como una tasa estadística porque justamente eh, este dato exactamente no está como súper descrito al 100% con veracidad, porque hablan justo de esta complicación y de este problema en el diagnóstico. De hecho, se asociaron datos con respecto a esta patología encaminados a la esterilización temprana, ya que aumenta la posibilidad de que se presente justo porque los estrógenos, y esto incluye también aquí, no nada más es un problema de las hembras, también tiene que ver con la testosterona, estas intervienen en el neurodesarrollo. Y entonces esto a la larga, porque esto obviamente no va a estar como apareciendo en animales jóvenes, eso se describe en animales gerontes y de hecho todavía las estadísticas que se están manejando con respecto a la presentación, como platicamos, no están como bien establecidas, pero sí con respecto a las edades en que las presentan. Y normalmente animales que tienen como más de 15, 16, 18 años, tienen más probabilidad de que presenten con agudez este síndrome de disfunción cognitivo. Y definitivamente vamos a tener aquí que mencionan muchos de los neurólogos, porque esta es una patología que a veces clínicamente es difícil que se tenga presente en todo momento, pero de hecho, pues ha tenido como bastante eh, presentación como en relación, porque nuestros pacientes pues ahora son más longevos, tenemos un poquito más como de eh, de casuística justo por la longevidad. Y definitivamente dentro de lo que hablan para el diagnóstico y demás, pues hablan justo que para que podamos hacer este diagnóstico, pues nos ayudemos de las interconsultas y que siempre tomemos en cuenta pues al neurólogo. Y definitivamente de todas estas eh, pacientes, lo común y lo que sí se ha visto es que las esterilizaciones tempranas pues hacen que esta presentación de este tipo de enfermedades se aumente. Ahora, me gustaría también con respecto a este punto, también hablar un poco sobre los tumores, ¿no? El hecho de que tengamos siempre como esto en mente, a veces yo sé que es como complicado, de que podamos tener en el momento que nos estén haciendo este tipo de preguntas, porque ahorita vamos a pasar a algo importante, como tratar de definir esa edad de, de recomendación en la esterilización. eh, la presentación de tumores también está como ahora en ciertas razas, porque insisto, todos estos datos que estamos viendo en esta diapositiva definitivamente no la puedo traspolar. Y esto, por ello, vuelvo a repetir, es importante, tenemos que tomar en cuenta que definitivamente es importante empezar como a voltear a ver estos datos porque hay razas que se han encontrado a través de la literatura fuertes correlaciones y sobre todo aquí les estoy presentando algunas. Nos hablan, por ejemplo, eh, sobre linfoma. Linfoma a manera general se está como platicando que hay más probabilidad de presentación e incluso en este artículo nos mencionan que hay 2 veces más de probabilidad que se presente en hembras esterilizadas que en hembras enteras. Y con el mastocitoma, 4 veces más probabilidad con respecto a las hembras enteras. Entonces, la verdad es que sí está como datos de esos datos que son preocupantes, pero eh, hay más especificidades porque así, sobre todo muy descritas en 2 razas, con 2 presentaciones de tumores bastante frecuentes, porque estamos hablando de principales tumores que podemos estar encontrando en la práctica diaria. Y de hecho, el golden ha sido una raza muy estudiada a través de la literatura
y encontraron una probabilidad 5 veces más de presentación cuando se esteriliza, aquí curiosamente mayores a 1 año. Entonces, sí quiero tocar este tema porque definitivamente ahorita la otra parte que tenemos que platicar, sobre todo lo encaminado para que podamos hacer siempre como una discusión sana, eh, es tratar de definir esas edades, porque cada vez se vuelve más complejo tomar ese tipo de decisiones de manera general. Ahora, nosotros, con relación al Golden, pues esto no lo puedo yo estar definitivamente traspolando a ninguna otra raza, pero son datos importantes, sobre todo que tenemos que considerar. Hay otra asociación con respecto al Rot. Este Rottweiler se ha visto que 1 de cada 4 hembras esterilizadas menos de 1 año tienen una probabilidad importante de presentar osteosarcoma y se ha encontrado en 1 de cada 4 hembras esterilizadas en menos de 1 año. Entonces sí, aquí será importante como tomarlo en cuenta porque no nada más estamos platicando de problemas urogenitales, de problemas ortopédicos y de problemas articulares, también tiene que ver con la presentación a largo plazo de tumores. Con respecto, yo creo que todo el mundo a estas alturas, pues yo creo que la mayor parte del tiempo, pues seguimos asociando los aspectos benéficos, ¿no? De las esterilizaciones con respecto, sobre todo a la presentación de tumores, que hoy en día hablar de la presentación de glándula mamaria, pues antiguamente uno de los como temas del cómo hacer esta labor de convencimiento siempre en beneficio de manejar esta parte de medicina preventiva, siempre como que era el decir, ¿no? Vamos a esterilizar a las hembras porque esto previene de las patologías, sobre todo tumor de glándula mamaria. Hoy en día, pues también se han hecho asociaciones con respecto a que pues realmente hay datos que ya no se están como manejando de esta manera generalizada, ya nos dicen que pues no han encontrado asociaciones, algunos todavía dicen que sí, otros dicen que no. Lo que sí se sabe es que las perras que llegan a tener tumor de glándula mamaria, definitivamente aquí estamos platicando que tenemos siempre una asociación de que les beneficia. Y este beneficio, cuando ya tienen este tumor de glándula mamaria, por ello, cuando lo tienen, la recomendación no nada más va encaminada a hacer la corrección y hacer una mastectomía, sino también eh, se sugiere que se haga la esterilización. Y entonces esto es importante. Y también se han encontrado, porque yo creo que ustedes en la casística de que manejamos de manera personal, pues hemos encontrado presentación eh, de estos tumores de glándula mamaria en hembras esterilizadas y en hembras no esterilizadas, pero en este caso, pues sí les platico que desde mi punto de vista, yo creo que sí sigue teniendo y definitivamente esto es una herramienta importante que no debemos de dejar como parte del por qué sí se deben esterilizar, porque definitivamente las perras de tumor de glándula mamaria que les puedo platicar que he tenido la oportunidad de corregir, pues definitivamente la mayoría, si no me atrevo a decir todas porque no tengo ese dato exacto de mi casuística, pero sí les puedo platicar que todas han venido enteras, ¿no? Entonces definitivamente, pues sí tendríamos que pensar a largo plazo y a corto plazo qué es lo que pudiera llegar a estar sucediendo. Esto que estamos platicando es una breve como introducción con respecto a empaparnos de lo que puede estar asociado a corto y largo plazo. Entonces, lleva aquí una pregunta bastante importante, ¿no? Que me gustaría que también si pudieran compartirnos como esta situación de las edades que ustedes están recomendando, me gustaría aquí si pudieran incluso el audio estar abierto. Yo creo que esto es importante que lo manejemos en tema pregunta y en tema también qué es lo que estamos manejando en casos particulares, porque definitivamente yo creo que todos estos datos eh,
no podemos ser tan cerrados y no podemos estar hablando de decir que con todo esto que estamos platicando, pues definitivamente ya no vamos a poder esterilizar a ciertas edades, porque aquí tenemos problemas no nada más que tienen que ver con el aspecto médico, con el aspecto que tiene que ver con el paciente. También tenemos que hablar de que el perro y el gato en condición de calle en nuestro país, pues tiene una alta tasa de, de sobrepoblación. Entonces, básicamente aquí estas recomendaciones pueden tener resultados catastróficos si no los voy a estar como orientando a algo más específico, pero sí me gustaría sobre todo escucharlos con respecto a las edades y qué es lo que ustedes normalmente manejan, ¿no? Digo, antes de seguir hablando de esto, porque definitivamente esto a veces, digo, por eso puse esta imagen, ¿no? Porque definitivamente aquí creo que nos vamos a echar un round porque esto está muy controvertido, ¿no? Yo creo que eh, definitivamente aquí, por ejemplo, estoy leyendo em, aquí a Luis Ángel, que por ejemplo, aquí están manejando mayores de 4 meses y menores de 7 años. Em, Aquí Fer nos está como platicando que según la literatura dice que en hembras con tenencia responsable se recomienda la esterilización desde los 4 y los 6 meses, ya que los órganos como el vaso, intestino, hígado y riñones ya están desarrollados. En hembras, em, En hembras que dice de TNR se sugiere la castración temprana a los 2 meses. Am, no sé qué opina usted, doctora. Y ahorita, antes de que yo les platique algo, me gustaría seguir leyendo. Dice posteriormente a su primer celo, antes del primer celo. Aquí dicen después del Iván Rejón. Ah, no me salté, espérenme, porque me están llegando así como muchos y se mueve esta cosa y no lo puedo mover aquí. Dice, es muy complicado dado que justamente animales en situación de abandono llegan a campañas desde muy jóvenes y lamentablemente cuando no se operan temprano ya no se suele hacer. Iván Rejón, después del primer celo. Aquí dice una opción, la edad mínima ya sea eh, dice que la pubertad para que los órganos ya estén más maduros fisiológicamente y edad máxima a los 7 años. Mm, Miren, aquí digo, les estoy como preguntando abiertamente porque definitivamente yo creo que la gran mayoría estamos manejando datos súper diferentes. Aquí nos va a llevar a platicar sobre las ventajas, ¿no? Y desventajas de estar practicando la esterilización, porque ahorita hablamos de muchos datos y como que pareciera muy tendencioso, ¿no? De que no esterilicen a edades tempranas, pero definitivamente tampoco considero que se debe ser tan cerrado en ese aspecto, pero definitivamente yo creo que sí sería importante como encaminar a que la esterilización pues siempre debe de ir dirigida de una manera individualizada, pensando, obviamente, porque estos datos no los puedo definitivamente quitar, ¿no? O sea, estos datos son importantes, tomarlos en cuenta y les mencioné algunos, hay más todavía, pero esto es importante mencionar que definitivamente actualmente tenemos más herramientas para toma de decisión y sí tenemos que contemplar que ya no podemos estar manejando de una manera general una edad. Antes, pues yo estoy como muy segura que probablemente cuando estábamos estudiando, y por lo menos yo sí lo tengo presente porque yo lo recuerdo, sobre todo, era que nos decían que esterilizar a edades tempranas pues tenía repercusiones fenotípicas y había problemas, ¿no? Que no se podían desarrollar apropiadamente las hembras, los machos, ¿no? Porque esto es parejo, no estamos hablando únicamente de las hembras. Entonces, sí es importante que se considere, primero, no hay datos como tan específicos en nuestro país.
que avale como algo así, porque es difícil. Muchos datos me encontré así pues de lo que se está implementando en Estados Unidos, en Europa, y nos hablan que ahí sin problema podrían recomendar hasta 4 meses, 3 meses, y son edades que definitivamente se han traspolado en muchos otros países y que realmente aquí sin problema se podría estar como haciendo esa asociación en una recomendación general, pero definitivamente con todo lo que ya platicamos, pues no lo podemos seguir haciendo así. A veces el hecho de que en el aspecto reproductivo, pues yo sé que a veces sí importa, de hecho en los machos, pues de repente sí, incluso el que esté, no sé si a ustedes les ha tocado, pero así hay gente que hasta me ha preguntado sobre hacer esta, em, del escroto, porque pues simplemente no les gusta, o sea, aunque sea fenotípico y aunque sea solamente eso, pues no les gusta cómo va el comportamiento visual después de una esterilización. Entonces, definitivamente, pues son aspectos que hay que considerar, que a veces sí hay que atender con respecto al estado de salud, pues realmente el hecho de que a veces, pues definitivamente encontremos este tipo de artículos, no necesariamente lo puedo traspolar de manera generalizada a otro tipo de razas, ¿no? Sobre todo yo hago mucho hincapié que las razas aquí, sobre todo de los estudios, sí hay que voltear a ver para que no podamos como hacer estas, eh, estas generalizaciones, porque definitivamente no. Voy a seguir leyendo porque antes de que me pierda. Y entonces, respecto a, espérame, ay, lo que pasa es que me están apareciendo, según yo ya había leído al principio, pero no sé por qué me aparecen como desorganizados los mensajes. A ver, déjame ver si voy bien. Edad, sí, porque vi que Almadelia, a ver, déjenme ver, sí, Marilú nos habló sobre y edad máxima. De la edad máxima que estaba leyendo con Marilú. Realmente aquí, eh, la edad máxima, pues no existe. O sea, si tienes una piómetra y tienes que esterilizar, pues realmente esterilizas con una patología, pero pues haces este tipo de procedimientos. Yo creo que aquí de las edades, aunque sea como electivo, pues sí, considerar que a veces el hablar como de la esterilización pues no es normal que la manejemos a una edad mayor, yo sé, pero definitivamente pues todos son siempre candidatos a cirugía, independientemente de la edad, porque a veces nos toca enfrentarnos a pacientes que requieren cirugía y definitivamente sí tenemos que tomar como eso en cuenta, que no necesariamente porque este paciente ya mayor, que sea geronte, pues se descarta, ¿no? Definitivamente pues las esterilizaciones si son necesarias, pues se tienen que practicar, ¿no? Ahora, nada más déjenme, voy a ver, para no desviarme ya más, nada más déjenme revisar estos últimos mensajes y ahorita regreso a como a leer todos una vez más, como al principio. Lo mismo, es edad recomendada, dice 6 meses y antes de los 10 años, esto es en las instituciones gubernamentales. Ah, instituciones. Me imagino que Almadelia está como en sector salud o algo así, porque me imagino que deben de tener como lineamientos, ¿no? Sobre todo por los animales que reciben, ¿no? Y qué características. Dice, edad máxima creo que depende del plan anestésico, que de la cirugía en sí, no lo sé. Sí, sí, aquí, Fer, pues lo que, ya para terminar con este de seguir, lo importante aquí con respecto a la edad, sobre todo ya para como dejar este aspecto de los gerontes, eh, siempre es importante tomar en cuenta que la planificación anestésica es importante porque definitivamente todos van a ser candidatos para cirugía, todos van a ser candidatos, pero lo que hace que lo pienses mucho, pues es definitivamente pues, la anestesia, cómo se va a comportar, pero eh, nosotros por lo pronto, pues sí hemos operado perros de 18, 19, 20 años, creo que ha sido el perrito más longevo que hemos atendido, que ha necesitado quirúrgico y ha sido no nada más procedimientos que tengan que ver que se hagan cutáneos, sino también han sido de abdomen. Pero insisto, o sea, realmente aquí es la planificación anestésica, realmente
desafortunadamente, a lo largo de lo que hemos estado como teniendo esta práctica privada, pues nos hemos encontrado muchas perritas que pues ya no operan, que ya no hacen profilaxis dentales, que tienen patologías fuertes como de glándula mamaria, tumores, en las cuales pues se descartan por la edad y definitivamente 2 años después, pues resulta que siguen estas perras vivas y evidentemente pues el problema es más severo y cambia mucho lo que a lo mejor se pudo haber hecho con más tiempo, ¿no? Entonces yo creo que aquí, sobre todo, hablar de edades más que en límites, pues realmente aquí pues tenemos que mejorar este aspecto anestésico para poder tener la confianza de llevar a cabo los procedimientos. Y esto no nada más es en confianza, tenemos que hablar de equipos, tenemos que hablar de que pues el tipo de anestesia influye. Entonces esto sí se tiene que considerar porque definitivamente no hay como una edad máxima realmente que podamos tener, que nos digan ya no se puede. Esto no. Que haya lineamientos en cada lugar, pues sí, porque son lineamientos, pero esto no quiere decir que no se pueda. Y ahora, con respecto a la pregunta inicial, porque ya voy a cerrar los mensajes, porque ahorita me están preguntando otras cosas y ahorita vuelvo a retomar esto. Con respecto a la pregunta inicial sobre la edad de esterilización, yo creo que aquí sería importante considerar, yo sobre todo, si es un tutor responsable o no, porque esto es importante. Yo sé que no siempre vamos a estar como haciendo cirugías masivas, a veces tenemos que también recordar el tipo de tutores que nosotros normalmente manejamos, porque esto es un factor que sería importante en la toma de decisión, porque evidentemente esto más razas que ya vimos que sí importa. Si tú tienes una raza, sobre todo estamos viendo, por ejemplo, la raza Rottweiler, si ya vimos que justo estas estadísticas con respecto a este tumor, pues podría ser que se pueda esperar después del primer celo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí tendría que tomarse en cuenta, pues, de manera individual. Yo creo que esta pregunta va a tener una respuesta inconclusa, porque yo con todo lo que ya sé, normalmente no me atrevo como a manejar algo general donde yo estoy trabajando, y si me preguntan, y estando aquí o estando en otro lugar, en otro foro, mi respuesta siempre va a ser la misma. No puede ser una respuesta que se maneje de forma generalizada. Definitivamente siempre esta pregunta tiene que ir encaminada a hacerlo individual y que esta toma de decisión de llevar a cabo, practicar una esterilización, pues definitivamente no puedo generalizarla, debe ser muy individual para que podamos establecer una edad recomendable. Entonces, la verdad es que sí, esto sería como importante. Yo sé que de repente siempre tenemos como los deseos de que nos estén dando datos así porque así los quiero, porque todo el mundo lo está haciendo a los 6 meses o porque pues yo también hoy está como muy de moda, es muy popular que las esterilizaciones se hagan de forma temprana. Pues sí, o sea, yo creo que, insisto, hay que estar puntualizando que vivimos todavía en un país donde la tenencia pues sigue todavía en mucho proceso de estar como modificándose. Realmente no tenemos guías, para concretas que se pueden ir como estableciendo de manera institucional. Realmente aquí es un gran problema la tenencia en nuestro país y desafortunadamente también eso vuelve bien complejo que a veces decir, espérate un celo, o sea, esto puede tener consecuencias muy complejas en razón de la sobrepoblación. Entonces, sí, esto yo sé que es difícil, yo sé que nos gustaría que les dijera otra cosa, pero definitivamente esta edad no debe de representarse en un número general. Yo creo que esto sí es como importante porque justo como parte de las presentaciones de lo que estuvimos revisando en un principio, pues sí es importante que consideremos que van a existir asociaciones y probablemente, tal vez en 2 años después, 5 años después, todo esto que platicamos se volverá obsoleto y seguramente a lo mejor terminan diciendo que no es cierto y no queda más
de verdad no queda más que seguir como en este tema de actualización, porque siempre van a surgir nuevos datos y esto es lo que realmente lo valioso de estar teniendo este tipo de cursos, pues son lo que nos va a dar pautas para mejorar, porque yo creo que todos estamos en favor de mejorar. Ahora, con respecto, sobre todo, como encaminado a tratar de establecer como de manera puntual lineamientos sobre qué es mejor, pues realmente es difícil, ¿no? Que estemos como diciendo, sobre todo en ese aspecto. Déjenme ver, permítanme un momento, que esto ya se trabó. Sigue la misma imagen, sí, ¿verdad? Sí. Voy. ¿No? Lo voy a dejar de compartir tantitito y a ver si como que se desatondeja. Permítanme. A ver, ya casi, a ver si se abre, es que esto no se cerró, lo estoy cerrando. Como que hoy estuve en contra de mí la tecnología, esperen. Vale, así ya, un momento. Creo que ya, a ver, déjenme ver. Esto. Así, a ver si yo. Me voy, es que esto no quiere. Así, ya ahí. Ya se ve, ¿verdad? Y sí, a ver si luego pasar esta. A ver acá. Ya. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál sería la mejor técnica? Porque prácticamente con lo que hemos estado platicando, no nada más hoy, sino también a lo largo de la semana, ¿ustedes creen que puedan establecerse lineamientos y sobre todo siempre recomendaciones para la técnica? Porque el día de hoy finaliza nuestro curso y prácticamente vamos, yo me imagino que como la gran mayoría, cada que estamos interesados en estar y participar en este tipo de cursos, siempre es como importante mencionar, ¿realmente se puede modificar la manera en que estoy trabajando? ¿Podría haber mejores técnicas de las cuales yo estoy haciendo que pudiera tener mejores resultados? Ayer que estábamos revisando
la, la técnica lateral. Incluso me llegaron a preguntar sobre si disminuía, creo que si no mal recuerdo, así de que había cero probabilidades de que hubiera, creo que me preguntó algo sobre la hernia incisional, si no mal recuerdo, y preguntó así tajantemente, ¿no? Porque evidentemente este tipo de todas las recomendaciones que hemos visto a lo largo del curso nos van a hacer cuestionarnos sobre lo que hemos estado practicando, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que realmente pudiéramos responder si, al igual que ahorita ya vimos que la edad, por la edad, en cuestiones, sobre todo a largo plazo, está más difícil, ¿no? Cada vez con tanto estudio se vuelve más complicado estar estableciendo edades. Por eso arriba les estoy como poniendo la esterilización, nunca debe ser como general, o sea, debemos de razonarla siempre individualmente. Pero ahora tenemos que hablar sobre la técnica. La técnica, ¿ustedes creen que esto, con todo lo que ya platicamos, se pueden establecer eh, técnicas mejores? ¿Ustedes creen que podría pasar algo así? Los leo. Déjenme ver el chat porque no estoy viendo el chat. Aquí dice, ay, esperen, quién sabe qué dice. A ver. Dice Fer, ya, la mejor técnica es la que le acomode al cirujano en medida de lo posible con los principios de Halsted. Yo creo que como parte importante de todo lo que hemos visto a lo largo de la semana, por eso esta parte la dejé como de esta manera, porque definitivamente eh, no va a haber recetas, no hay recetas mágicas de decirnos, haz esto y entonces vas a tener el mejor resultado. Yo creo que aquí depende mucho, por eso es importante, no nada más el aspecto teórico, de verdad, todo lo que vimos a lo largo de la semana, estuvimos haciendo una revisión con cosas puntuales, pero esto da herramientas para que sí modifiquemos. No hay mejores técnicas, unas que otras comparativamente, como todo tiene pros y contras. Pero aquí lo que hablamos, si yo practico principios básicos, si yo aplico manejo delicado de tejidos, evidentemente esto infiere en cuestión de resultados. Ahora, con respecto al a la experiencia del cirujano sigue siendo determinante, sigue siendo importante que más allá de los datos, porque numéricamente hoy hablamos muchos datos estadísticos, más allá de esos datos, es importante que tanto la parte de habilitación se dé el mismo peso que la parte teórica, pero definitivamente no puedo dejar como de lado la seguridad y la experiencia van de la mano y van acompañadas siempre, siempre de casuística. Cuando estamos hablando de si yo la regué, si yo hice o si no, tuve que haberlo hecho. Si no brinco el primer paso y el primer paso es hacer los procedimientos, hay muchos lugares en donde no les gusta operar, en donde de verdad hay algo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que definitivamente algo pasó que muchas personas me lo han expresado de esa manera y me han comentado que de verdad el error que tuvieron, la hemorragia, cuando estuvieron estudiando, cuando estuvieron ya ejerciendo por primera vez después de titularse, esto fue factor detonante y esto ya no se superó. Entonces, definitivamente, aunque yo esté actualizándome, pero si no brinco esta primera como obstáculo, y esto es hacerlo. Quien le diga a ustedes que no ha tenido errores, es mentira. Todo el mundo hemos tenido de todos los errores. Y de esos errores que son de principiantes y lo quieren describir de esa manera también, todos los hemos tenido y no hemos aprendido hasta que los cometemos. Hay de errores, errores. Obviamente no les vamos a fomentar que pues equivóquense, ¿no? Y esto no pasa nada, ¿no? No, pero sí tengo que hacerlos, tengo que hacerlos. Entonces, sí es importante eso.
las técnicas con respecto a si hay unas mejores que otras, no las va a haber. Accesos pueden minimizar, siempre hablamos de minimizar. Minimizar una complicación, si nosotros hablamos si ustedes lo quieren ver en la parte anestésica, minimizamos un riesgo, una probabilidad de que muera un paciente al entrar a procedimiento quirúrgico. Hablar de complicaciones quirúrgicas también tiene que verse si todas las técnicas quirúrgicas tienen riesgos. Cuando yo establezco esos riesgos particulares de cada procedimiento, intento minimizarlos. Y al minimizarlos, hablo de planificación, hablo del pensamiento razonado, siempre dirigido materiales. Ya vimos que los insumos, sí, la calidad de ellos sí afecta, pero no son determinantes. Puedo estar manejando, es más, puedo tener un hospital de esos hospitales monstruosamente equipados, pero el hecho de estar en un lugar en donde está todo equipado, mágicamente no va a hacer que tú trabajes eh, estupendamente bien. Y esto también se traspola a trabajar en lugares donde no hay nada, en donde precariamente tienen, porque apenas van empezando, por muchas cosas. Porque el hablar del cómo se esté trabajando no interfiere y no tiene una inferencia directa en la calidad, porque yo creo que todos estamos siempre con el objetivo de tener los equipos, de tener montado un quirófano idóneo, de tener instalaciones. Esto tampoco el hecho de estar trabajando, porque yo insisto, por eso no es bueno generalizar jamás. El hecho de estar trabajando en un lugar que tiene estas características no idóneas no significa que trabajes mal. Esto realmente nos lleva a que esta conciencia que vamos generando individualmente te va a llevar a trabajar adecuadamente, sin importar, porque ayer sí me la volé que no entendía la pregunta, ya lamento decir, estaba muy cansada, pero el hecho de que tengamos a veces escenarios donde te pongan a trabajar de ciertas formas, pues la decisión, o sea, nadie te obliga a trabajar así. Realmente nadie te va a obligar a trabajar de esa manera. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tenemos siempre la oportunidad de decidir cómo se va a trabajar. Si ahora que ya estamos, porque prácticamente esta semana sirvió de recordatorio, sirvió de todo esto, estoy segura que lo tuvieron que haber visto. A lo mejor no así, no lo sé, pero lo tuvimos, todos tenemos esa base. A veces, insisto, lo básico se pierde y vamos teniendo praxis en donde se va mermando todo desde el aspecto diagnóstico, desde la implementación de tratamientos. Y cuando estamos hablando de un aspecto quirúrgico, pues realmente aquí se va teniendo como esta pérdida, ¿no? Del cómo estoy tomando esas decisiones porque lo básico se me olvida. Y cuando estamos hablando de las mejores técnicas realmente no existen, pero tienen un fundamento, porque si vamos a ver, porque sobre todo este procedimiento, estar hablando de cirugía selectiva, sí se presta a estar platicando de formas de trabajar, y esas formas de trabajar, ahorita simplemente este ejercicio, que la verdad es importante, porque normalmente cuando hablo de este tema me gusta estar abriendo micrófono, como lo hice ahorita, porque vámonos dando cuenta que definitivamente cada quien trabaja diferente. Y esto, a veces, el ver esta casuística que vemos literariamente, pues a lo mejor no le prestas como tanta importancia si la incontinencia o no de verdad es muy frecuente o no. Definitivamente, definitivamente, aquí va a haber siempre tips y lo tenemos que ver en esa forma para que podamos mejorar el procedimiento que nosotros estemos haciendo. Pero ese procedimiento no debe perder lo básico. Y vuelvo, yo sé que soy repetitiva y demás, pero de verdad esto que se vio a lo largo de la semana, porque incluso ayer, digo, me quedaron algunas preguntas bastante
bastante presentes, sigo teniendo presentes, sobre todo, o sea, por ejemplo, el hecho de las adherencias, ayer que estábamos platicando, eh, alguien comentó si ya usar una gasa, ya con eso las adherencias, o sea, no, todo lo que vimos de verdad tiene una serie de eventos que estamos teniendo que tomar en cuenta. Eso es lo que vuelve complejo que este procedimiento tenga tantas complicaciones, tanto intraoperatorias como posoperatorias, porque no podemos cerrarnos a verlos de esta manera, porque definitivamente intervienen muchos factores. Y esto es lo que hace que este tipo de presentaciones de la enfermedad tengan diferentes datos estadísticos. Aquí, sobre todo, hago hincapié, por eso hay que estos artículos siempre interpretarlos con cautela, porque definitivamente que los datos que encontré de las adherencias, por ejemplo, que no tenía como tanta incidencia, pues a lo mejor había una dentro de la población de estudio, sobre todo de los que operaron, pues a lo mejor tenían una mejor formación, una mejor base, no sabemos. Por eso es importante saber de qué país se está hablando la mayoría de los artículos, de dónde estamos traspolando todo lo que se está leyendo, porque evidentemente cambia mucho nuestra situación actual. Y ahora, con respecto también al cómo poder evitar estas complicaciones que estudiamos a fondo, eh, de este tipo de errores frecuentes, del que estoy segura que de todo lo que hablamos en la semana, ustedes pudieron tener como un recuerdo de, sí, cuando yo tuve o sea, todo el mundo hemos tenido algún tipo de presentación de lo que se estudió en la semana, pero sí es importante hablar que esa presentación siempre va a razón de los principios básicos de la cirugía. Y aquí, como bien mencionó la doctora Carla, eh, pues sí, tenemos que estar tomando en cuenta paciente, tenemos que estar hablando experiencia del cirujano, pero esa experiencia del cirujano no va como sola, va con lo que anteriormente mencionó la doctora o el doctor, no sé si es Fer, pero los principios de Halsted, yo creo que a pesar de que fueron descritos hace mucho tiempo, o sea, van a seguir siendo vigentes y seguramente en 30 años, a lo mejor ya no estamos aquí, pero vamos a seguir hablando de lo mismo. Yo espero que tengamos mejores oportunidades en métodos, pero definitivamente no puedo estar pensando que las complicaciones que están pasando alrededor de la variosterectomía, podemos estarlas como tratando individualmente. Por eso siempre les voy a sugerir que estemos platicando de de lo importante que quedó de esta plática, y yo creo que lo que justo intenté dejarles en mensaje es que a pesar de que estemos en el lugar en el lugar donde estemos, sin importar la totalidad de los equipos que tengamos, la calidad de los materiales de sutura que manejemos, siempre es importante mantener vigente en mayor medida todos esos principios, tanto en la parte de asepsia, tanto en la parte de hemostasis, el manejo delicado de los tejidos, en todas las recomendaciones que vimos en el cómo cerrar un abdomen. Yo sé que a muchos les causó ruido el que no cerraran peritoneo y a lo mejor lo siguen haciendo y no han tenido problemas, pero todos estos datos van a razón de los principios básicos. Y si mejoramos esa como base en estructura, todo lo demás va a ir disminuyendo. Entonces sí tenemos que como que eso sea lo más importante que se quede, porque prácticamente uno va a trabajar a razón de los conocimientos básicos que tiene del cómo es su visión quirúrgica, porque esto va a impedir que yo trabaje sin campos, por ejemplo, que yo trabaje teniendo materiales a lo mejor de mediana calidad, y que aunque yo sé que es difícil hablar de temas en costos, se vuelve bien difícil. Yo sé que si ahorita simplemente me pongo a preguntar qué costos manejan ustedes, o sea, va a haber aquí datos que dices, ¿cómo crees, no? Pero depende de ustedes, todo depende de ustedes. Y si no mejoramos el aspecto
del cómo se hacen los procedimientos, pues definitivamente no puedo pensar también en cómo también puedo ayudar en ese aspecto monetario, ¿no? Que yo creo que mucho del interés del por qué estamos el día de hoy aquí es porque queremos mejorar, porque evidentemente el mejorar representa que tengamos mejores recomendaciones dentro de lo que estamos practicando, ¿no? Y esto lleva a que también tengamos ganancias importantes, no nada más de conocimiento, sino también económicos, ¿no? Y que todo esto va de la mano, porque yo creo que la mayoría vivimos de lo que estamos haciendo y nos gustaría que lo que hagamos, pues definitivamente sea bien hecho, ¿no? Yo perdón que me extendiera en esta parte de mi punto de vista, pero sí creo que, que es importante que tengamos eso siempre en la mente, ¿no? Y voy a pasar a la sección de preguntas, ahora sí a leerlas todas. Creo que a mí me salen de alguna manera diferente porque ahorita ya volví a el cursor a ponerlo desde el principio, pero creo que hay otras preguntas. Si por alguna razón no leo alguna que me hayan hecho, a lo mejor es por esa razón, ¿eh? Am, dice, la doctora Carla dice, no sé si lo comentó, pero quisiera saber respecto a la incontinencia urinaria en machos. Me comentaron de un caso de un gato macho que posterior a la castración deja manchas de orina en donde suele estar acostado. Ah, bueno, aquí sobre todo yo lo que te podría como recomendar y decir ahí al respecto es que en gatos hablar a lo mejor de incontinencia no sabría bien decirte si lo que me estás describiendo es incontinencia, porque probablemente también aquí recuerda que el gato es una especie que también tiene una alta predisposición a tener problemas urinarios y a veces hablar de incontinencia en un gato estadísticamente no es como probabilidad de que encuentre algo así. Y más seguramente aquí yo creo que tendría que asegurarse de que no sea un problema de vías urinarias, que tenga que ver con urolitiasis, que te esté teniendo aquí un problema incluso de infecciones de vías urinarias o ambas. Y en vez de pensar en una incontinencia, yo creo que aquí sería importante tomar en cuenta que tal vez es gato, es macho, o sea, hay altas probabilidades de que más bien sea otra cosa, ¿no? Y que estamos hablando de hay hematuria y probablemente si se pusieran a investigar, a lo mejor habría historial de disuria y otras cosas, ¿no? Que te encamine un poquito más a que se hagan pruebas de imagen y a lo mejor resulta ser otra cosa, ¿no? Entonces aquí sí sería como importante. A ver, déjenme ver la otra pregunta. Aquí dice que es el, ¿qué dice el doctor Luis Ángel? El doctor Luis Ángel pregunta sobre el incurín. ¿Funcionaría en una incontinencia urinaria adquirida? Sí. El incurín podría, si se dan cuenta en la base de su composición, pues es un tipo de estrógeno. Entonces, sí estamos hablando que podría ayudar. De hecho, por ejemplo, aquí, de a mí, yo creo que de las como em, incontinencias, así como del libro clásico que hemos atendido, justo por esta patología, sí ha sido en la raza boxer y pues lamentablemente aquí sí tuvo casi, yo les puedo decir, pues yo creo que ha de haber sido como unos 2, 3 meses después de la esterilización. Y una de las que como que ahorita tengo más presente fue una paciente, ahorita ya, digo ya, paciente bastante geronte que, digo, vivió bastante tiempo, pero presentó después de la esterilización incontinencia y uno de sus tratamientos a largo plazo fue el Incurin. Sí funciona. En, en machos, a ver, déjeme ver, en machos, ¿qué dice? En machos pudiera ocurrir casos de incontinencia. Fíjate que curiosamente en ese artículo mencionan que sí ven como más probabilidad o sea, sí pudiera llegar a ver, pero no asocian, así como en este caso la hembra con respecto al macho o sea, el macho podría ser, es que
De verdad, el problema de las incontinencias es que es multifactorial. Realmente aquí no está como bien claro, pero estadísticamente los autores mencionaban siempre más a las hembras que a los machos, ¿no? Aquí sí con cautela, ¿no? Doctora, ¿qué sabe respecto a animales con problemas conductuales de agresividad donde se expone, no sé, yo creo que se le cortó la pregunta porque dice, ¿dónde se expone qué? Algo se expone, pero no sé, ahí como que se cortó. Em, Dice, hembras que muestran agresividad se esterilizan y esto puede ocasionar problemas para poder realizar manejos de la conducta de agresividad. La agresividad también es un tema bastante interesante. La verdad es que la agresividad em, a veces es muy difícil de manejar únicamente con la esterilización. Hemos tenido pacientes que dentro de su problema conductual que han ido a través y dirigido a través de un etólogo, una etóloga, siempre dentro de la parte terapéutica, pues siempre está que se tiene que hacer esta esterilización. Definitivamente las hormonas detonan muchas malas conductas. Aquí podría ser que tal vez te ayude, pero definitivamente el tema de la agresividad es bastante complejo de abordar y que nosotros comprometamos con verbalmente que al esterilizar esto se va a quitar, cometemos un grave error porque no siempre tenemos buenos resultados, aunque sí, parte importante de la terapia, en ese tratamiento, pues siempre la recomendación es que se esterilice, no necesariamente tiende a tener como esos resultados que esperamos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí sería como pensar que tal vez si no es como una buena herramienta decir que se va a solucionar ese problema, ¿eh? O sea, tomar en cuenta que definitivamente siempre, como todo, hay que tratar de triangular. Em, y yo creo que la triangulación con las interconsultas siempre es como una herramienta importante y definitivamente aquí para temas de agresividad no nada más es con el etólogo, a veces hasta el entrenador también juega un papel importante, ¿no? Siempre es importante como esa interconsulta, ¿no? A veces no necesariamente, sí somos importantes como en ese aspecto en la clínica para que podamos ayudar, ¿no? A que vaya por bien camino ese paciente, pero definitivamente no es un trabajo que nosotros solos debamos de hacer. Ahora dice Almadelia, bueno, ¿qué pasa con los perros que tienen de todas las razas y son cruzas? Estos sí son bien difícil de establecer estos comportamientos. Definitivamente, yo creo que a todos nos ha tocado casos en donde tenemos el típico, no sé, el típico boxerzoide o el pitbullzoide que nosotros referimos de esa forma, porque, o sea, sí tiene como mezcla de todo, pero como que predomina en sus características fenotípicas ciertas razas. Y definitivamente, siempre, pues podría ser que sí, podría ser que no, pero esta población realmente no tiene como mucho estudio. Debería, la verdad, porque yo creo que es una estadística alta, ¿no? Que realmente el perro que estamos platicando, pues debería de haber como algo más, ¿no? Pero está difícil que, insisto, traspolemos. Por eso es importante con mucha cautela, porque definitivamente hay patologías que sí se asocian a las razas y cuando te topas con ese tipo de especímenes, pues de repente como que sí heredaron eso malo y eso a ti te toca, ¿no? Entonces dices, chin, pudo haberse salvado por ser esta cruza de todas estas razas, pero definitivamente heredó el gen malo, ¿no? Ahora dice, aquí se me lo salto porque ya lo había leído. Ah, aquí, bueno, esto mencionaba aquí, no la leí, pero Fer no está aquí, digo, yo creo que ha de haber sido cuando pregunté lo de las edades, pero dice, según la literatura, dice que en hembras con tenencia responsable se recomienda la esterilización desde los 4 y los 6 meses, ya que los órganos como el vaso, el intestino, el hígado y riñones ya estén desarrollados. En hembras de TNR se sugiere la castración temprana desde los 2 meses. No sé qué opina usted. Miren, aquí con respecto a estas características de los 4 y los 6 meses,
en muchos libros también de reproducción, típicamente la recomendación que la mayoría, sobre todo los de reproducción, en tiempo, siempre era como a los 6 meses, porque justamente sí, no específicamente, la verdad es que yo en este momento no te podría asegurar qué tiene que ver los estrógenos con el vaso, el intestino o sea, no podría asegurarte si exactamente, porque en este momento de toda la literatura que yo consulté, no mencionaban algo súper específico sobre estos órganos. Lo que sí te digo es que, pues la mayor parte de las características fenotípicas, pues esto sí está como bastante descrito y justamente lo que habíamos platicado e incluso con los problemas en el hueso, por ejemplo, con esta fisis, pero no de cualquier hueso, porque estos estudios iban con las fisis de los huesos largos en la intervención de lo que tiene que ver con ese cierre de esas fisis en esos huesos que tenía que ver probablemente con la presentación, y digo probablemente porque todavía no está súper bien dilucidado el cómo se está presentando esta rotura del ligamento craneal cruzado, ¿no? Esto es importante como definirlo, pero lo que sí te puedo comentar con respecto a esto, en los aspectos de TNR, o sea, sí han estado aquí comentando los 2 meses. De hecho, ahorita no tengo el dato del artículo, pero justamente un artículo americano hablaba sobre que no había problema porque ellos recomendaban incluso la esterilización a partir de los 8 meses a 12 semanas. Entonces, esto, pues realmente, sí, insisto, es un tema súper discutible. Yo creo que hoy por hoy sigue siendo un tema que tal vez no nos vamos a poner de acuerdo el día de hoy, pero lo que sí les digo desde mi punto de vista con respecto a la presentación de las diversas enfermedades y todo lo que ya vimos, sí les puedo decir que sí he cambiado, porque antes, hace muchísimos años, cuando salí de la carrera, pues yo iba con el chip que obviamente me instruyeron, porque no nada más eran los que me decían de cirugía, sino también los de reproducción. Y yo siempre, toda la vida, en ese momento que salí de la carrera, mi toma de decisión a manera general era a los 6 meses de edad, todos se pueden esterilizar. Entonces, sin toparme todo lo posible, lo que estamos ya platicando, todo lo que está sucediendo alrededor de la edad, pues realmente siempre, todo el tiempo lo manejé así, mucho tiempo lo seguí manejando así, pero ya con todas las herramientas nuevas, definitivamente sí les puedo decir que yo lo que ahora hago, y lo hago de verdad, cuando, sobre todo con esa valoración con respecto al propietario, con ese tutor, si de verdad es un tutor responsable, yo creo que vale la pena que también se entere que se puede todavía esperar un poco más. Entonces, la verdad es que sí, he cambiado bastante como ese punto de vista y ahora la recomendación siempre la hago pues después del primer año, ¿no? En medida de ser posible. Si yo estoy observando que definitivamente ese tutor, pues ya sé que aunque yo le diga que esto no va a pasar de esta manera, yo creo que una oportunidad bastante importante es en la hoja de autorización, porque tampoco les voy a mentir, o sea, sí hago la esterilización porque me lo piden de esta forma, porque son personas que definitivamente pues no van a hacer caso y me lo piden así de por favor, opérela y no me puedo esperar. Entonces, siempre y cuando firme la hoja de autorización. La verdad es que la hoja de autorización normalmente, pues la recomendación, así como yo establezco pues todos esos riesgos anestésicos y me preocupa mucho que firmen en ese aspecto, pues intento siempre estar como dando una lista de sugerencias quirúrgicas, ¿no? Que yo las dije para que no se quede en el aspecto verbal, ¿no? De yo sugerí, yo dije, no, pues está bajo escrito y cualquier cosa yo le avisé. Entonces esto, pues yo es algo que he estado como implementando y tal vez yo creo que podría ser una como herramienta también que pueda ayudarnos, ¿no? Que sobre todo si hacemos ese tipo de recomendaciones, porque yo estoy muy clara que esto puede tener problemas y pues definitivamente si es ese tipo de tutor, pues no voy a esperarme, ¿no? Pero yo avisé. Exactamente, José Gómez, posterior a su primer celo, antes del primer celo, esto ya, a ver,
Mm, Aquí habla Carla, no sé si ya lo leí, no me acuerdo, dice, es muy complicado dado que justamente animales en situaciones de abandono llegan a las campañas desde muy jóvenes y lamentablemente cuando no se operan temprano ya no suele hacerse. Sí, por eso dentro de todos quienes apoyan las cirugías prepúberes, pues sí es como importante, ¿no? Que una de las situaciones que vamos a tener siempre como a favor del por qué voy a seguir haciendo eso, pues sí es que podamos tener pues un control más apropiado, ¿no? De la sobrepoblación, la verdad, sí, no hay duda. Por eso yo creo que sí es importante. Situación masiva, pues yo creo que estas cirugías a nivel campaña de esterilización, pues sí es importante que se siga manejando así, ¿no? A ver, aquí dice, esta ya la leí, esta yo también la leí, y dice edad máxima, no, no sé, esta ya la leí, en hembras después del primer celo y en machos después del primer año, creo, a ver, déjame ver, es que lo va a ser grande porque no lo puedo ver. En hembras después del primer celo y en machos después del año y antes de los 5 años en ambos casos. En TNR desde los 3 meses. Sí, esto creo que ya lo había leído. Exactamente, creo que en decisiones quirúrgicas, Fer también menciona algo de la anestesia. Déjenme ver porque, ¿usted qué opina de una raza? Esta no la he leído. Dice, buenas noches, doctora. ¿Usted qué opina de una perra de raza tenga un perro que tenga raza ya, tenga una camada antes de operarse, ya que en teoría le afectaría etológicamente? Soy médico veterinario, zootecnística y etólogo y tengo educando animales 40 años. Aquí, por ejemplo, digo, qué interesante pregunta, esto sí es como importante, qué bueno que toca este tema. Justamente aquí, pues los problemas conductuales que pueden estar asociados pues sí cambia. Lamentablemente aquí es como este aspecto de lo que estamos platicando en un contexto de esterilización. Yo creo que aquí, si estamos hablando que definitivamente se esté teniendo en crianza perros de diferentes razas, pues yo no veo mal que se esterilicen después de un año, porque definitivamente lo que les estoy como contestando en este momento, pues sí es importante considerar que no va a pasar más. Pues este perro definitivamente o esta gata o perra, lo que sea, pues va a tener oportunidades porque tiene un tutor responsable y no va a haber mayor problema. Y yo no, con respecto a la crianza de los perros, yo no tengo ningún problema. Yo creo que sigue siendo mientras se les dé un trato digno, yo no creo que haya mayor problema. La verdad es que eh, después del año, sin problema. A ver, ahora sí. Antes de operarse, una camada. Y con respecto a lo que mencionaba sobre la camada, pues la verdad, si no mal entiendo, pues yo creo que las está reproduciendo, ¿no? Entonces yo creo que sí sería importante, pues nada más, pues sí esperar, si en esa espera, pues decide gestarla, pues yo insisto, yo creo que como se está haciendo todo este manejo de manera responsable, yo creo que no hay problema. Y etológicamente, pues podría, si se tiene eh, este entrenamiento en el cómo se manejan los perros, porque yo voy a insistir, como cuando platicamos en el tema de agresividad, definitivamente, pues no es algo que se pueda hacer con únicamente el clínico, ¿no? Yo creo que aquí la gran como super ayuda en este caso es que usted también es etólogo y yo creo que esto sí es importante, ¿no? Ahora, dice, ¿qué dice Doc? ¿Usted qué opina respecto a animales con... Esta ya la leí. Dice, en los centros de esterilización se maneja después de los 5 meses. Yo en la clínica recomiendo esterilizar a las hembras de raza pequeña y medianas después de los 10 meses, razas grandes después del año de edad y razas gigantes después de los 2 años. En machos no recomiendo la esterilización, recomiendo vasectomía. Bueno, aquí con respecto, doctor Federico, igual el tema ahorita abrió como la caja de Pandora, porque el tema de la vasectomía pues es un procedimiento que ya es cada vez más difícil, ¿no? De que se esté como practicando, pero definitivamente
pues es una forma, yo la verdad, honestamente, yo ya hace muchos años ya no lo hago. Me ha tocado en algunos casos, sobre todo en personas, ¿no? Que están muy preocupadas en ese aspecto, que son creadores, que tienen perros de raza con el aspecto como visual. em, a veces tienen como ciertos ideas, ¿no? Yo creo que de igual manera se tienen que atender, igual que las otras eh, como tutores, pero definitivamente por las repercusiones que podría tener a largo plazo en cuestión de los tumores de testículo y demás, decidí de manera personal, pues no llevarlo a cabo, ¿no? Porque eh, pues no creo o sea, sea para todos, ¿no? Los tutores. De igual manera, no les eh, niego que sí he tenido pocas solicitudes de hacer algo así, pero definitivamente pues se ha manejado, como les había dicho, bajo la autorización quirúrgica, porque definitivamente ahí es donde se plasma lo que se platica, ¿no? Dice, ¿qué opina de que un paciente se esterilizó a los 8 años y eso porque presentó una piómetra y a sus 12 años presentó tumor de glándula mamaria? Bueno, Amaranta López, doctora, me imagino que usted estaba preguntando si qué opino sobre de que se esterilizó a los 8 años y eso, porque, bueno, como les había platicado en cuestión y en relación de la edad, pues definitivamente a veces no nos va a tocar elegir en qué momento, ni como tutores, ni como médicos en las edades que tienen estos pacientes con las patologías diferentes que podemos llegar a tener, que tengan que ver con algún tipo de procedimiento, pero definitivamente, pues sí tenemos que tomar en cuenta que para que podamos tener sobre todo si estoy entendiendo que en ese momento se esterilizó y 4 años después presentó glándula mamaria, más todavía a nuestro favor, la asociación que habíamos manejado, esto de si se esteriliza o no tiene como enfoque de medicina preventiva, pues no siempre aplica, ¿no? Entonces también les recomendaría que en el momento de que se practiquen las esterilizaciones, pues consideren que tal vez no es decir, no va a tener tumores de glándulas mamarias, sino más bien que se manejara como puede ser que disminuya, ¿no? Porque eso cambia, porque a mí me ha llegado como dentro de las pláticas entre colegas que la gente de verdad hoy por hoy está como más intensa y de repente llega, aunque, o sea, nada que ver, pero de todo te quieren reclamar, entonces sobre todo importante, ¿no? Manejar que pues, no sabemos cómo se va a comportar. La presentación de tumor de glándula mamaria, pues no nada más tiene un factor hormonal que puede o no jugar un papel importante, pero sobre todo aquí, pues manejar que podría ser, ¿no? No que, porque al rato el siempre mantener que no va a tener puede tenernos como problemas a largo plazo, ¿no? Yo no recomiendo la esterilización si no es necesario. Doctora Dariana, yo creo que también esto es una opción bastante respetable porque definitivamente el hecho de que se esterilice o no un animal, o sea, esto, hablando de algo electivo, obviamente dejándolo patológico, pues no le va a pasar nada a esta perra o a esta gata o demás que tenga que los problemas normales que conlleva tenerla entera, pero de ahí en fuera, pues no implica que tiene por qué tener algo mal, ¿no? O sea, la verdad es que no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Dice, la mejor técnica es la que como ya lo leímos. Aquí habla sobre la urolitiasis en gatos, puede ser secundaria a la esterilización. La urolitiasis tiene un detonante que sí puede asociarse a la obesidad. Normalmente, siempre que vemos estos como pacientes, la gran mayoría cumple la regla, gato, macho, obeso, castrado es normalmente el típico gato que se obstruye y puede ser una obstrucción, ya vimos que incluso puede ser arenillas, puede ser un cálculo formado, los gatos hasta se obstruyen por moco del hipopolisacárido. La verdad es que no es como verlo que el gato porque está obeso se va a enfermar y va a tener urolitiasis, sí predispone. ¿Por qué? Por la obesidad, pero más que nada por ese aspecto, ¿no? Y a ver, acá dice la doctora Carla, dice, ah,
no sé qué pasó con alguna de las preguntas, pero dice que si se considera que al esterilizar se vuelven más agresivas o es problema tratar la agresividad. Ah, ya. Pues fíjense que también, justo de lo que estábamos platicando al respecto sobre esta, este síndrome de deficiencia cognitiva, pues uno de los eh, como de los signos que manejan es el cambio conductual, ¿no? Que normalmente esto, pues a pesar de que habíamos platicado de que se presenta en un animal, normalmente en un animal geronte, pues realmente aquí la bronca y el problema es que eh, llega también a tener como esta típica como historia, ¿no? Por eso los cambios conductuales, insisto, o sea, realmente aquí dentro de hablar de conducta, o sea, tendríamos que estar involucrando no nada más al etólogo en esta situación, pues sí tendríamos de acuerdo a las edades, de acuerdo a a la presentación, en qué momento, pues incluso hasta el neurólogo, ¿no? Porque esto podría ser incluso uno de estos casos raros que yo vuelvo a insistir, podría verse o afectado este problema conductual y no necesariamente sea un problema meramente que tenga que atender el etólogo, a veces hasta el mismo neurólogo tiene que intervenir porque es bastante complicado. Yo la verdad es que no, afortunadamente con este tema de agresividad, pues he tenido hasta el día de hoy resultados diversos, pero afortunadamente nada grave. Pero la importancia aquí es como la triangulación. Yo vuelvo a insistir, primero descartar cosas clínicas, pero incluso dentro de ese descarte, pues sí tendría y valdría la pena que incluso hasta el neurólogo intervenga, ¿no? Dice, doctora, ¿qué opina a nivel campaña de esterilización de las perras o gatas que llegan gestantes y así se operan? Este es un tema bastante, como habla de la ética, habla de todo lo que normalmente, em, pues aquí vuelvo a insistir, nadie nos obliga a esterilizar a los animales. Yo lo que sí les puedo decir, por lo menos hablando de mi práctica privada, porque esto, aquí tú pones lineamientos y así como se establece que para operarse tiene que sacarse prequirúrgicos y se van a tomar porque sí o sí, si no, no se opera, pues también lo va a definir quién, el que anestesia, porque aquí trabajamos en conjunto y también en cuestión quirúrgica, si vienen en ciertas características, son electivas, pues por lo menos yo hoy en día pues ya no practico así, porque de verdad me cuesta mucho trabajo tener que hacer eso, éticamente no puedo, me causa mucho problema emocional y realmente yo sé que es un problema, pues aquí que probablemente vaya a tener resultados peores porque van a nacer más perros, más gatos, pero definitivamente a mí nadie me va a obligar y yo creo que hay otros médicos, tal vez ellos puedan hacerlo, pero definitivamente a nosotros no nos obligan. Para mí es algo importante, son cosas que yo no puedo y en la parte privada no lo hago. Y cuando estamos en tema campaña, pues yo normalmente, o sea, yo insisto, las campañas, yo no me dedico a hacer campañas, las pocas campañas o todas las campañas, no sé si son pocas o muchas, pero sí les puedo decir que cuando yo intervengo en la logística, pues son a las campañas que yo asisto y ahí sí se establecen bien qué criterios. Y pues insisto, yo al tener como esta em, como motivo del por qué participar siendo académico, pues no aceptamos este tipo de animalitos, ¿no? O sea, sí tenemos que tener como lineamientos. Yo les diría que por lo menos a mí, yo no lo recomendaría, pero definitivamente yo creo que esto es algo muy personal y definitivamente muy debatible, ¿no? Yo creo que igual el que lo hace tendrá sus motivos y yo creo que muy válidos, porque insisto, no podemos olvidar dónde estamos viviendo y dónde estamos viviendo es un país con alta tasa de perro y gato en condición de calle, ¿no? Yo creo que eso sería lo único que podría comentarles, ¿no? Dice Emilio, doctora, ¿me podría compartir todas las citas bibliográficas de la presentación para poder buscar los artículos? Claro, con mucho gusto. Dice, según los artículos que he leído, en los machos no se justifica la esterilización ni medicamentos, ¿qué? Dice ni etológicamente. Una de las justificaciones médicas que se menciona en el cáncer de testículo, pero este se presenta después de los 8 años. La falta de testosterona va a traer efectos secundarios indeseables a largo plazo, tanto de salud como etológicos. Pues sí, yo creo que aquí también em,
Digo, hablar de machos es, bueno, ese es otro tema, pero definitivamente vamos a encontrar, yo creo que muchos artículos con respecto a la presentación de, de diversas enfermedades oncológicas, ¿no? Yo creo que aquí sí sería importante nada más puntualizar que efectivamente, igual los artículos que el doctor Emilio me pidió, ahí también mencionan algo sobre los machos, yo creo que eso podría también servir, ¿no? Listo. Pues yo creo que ya son todas las preguntas ahora sí. No sé si alguien tenga alguna otra más. O no sé si ha aparecido otra, porque les digo que aparece de forma rara este chat. A ver. Creo que ya serían todos. Listo. Me parece ahorita iban a hacer como la clausura, ¿no? Creo entendí. Déjenme ver nada más para dejar de compartir. Permítanme. Bueno, pues con esto creo que ya no hay más preguntas. Me, De verdad, agradezco mucho que, digo, son las 10:38, es viernes, que estemos aquí todos reunidos. La verdad es que, como les repito e insisto, para mí es un placer haber estado a lo largo de toda la semana con todos ustedes platicando. Yo sé que son temas bastante polémicos y son temas que estuvimos platicando que definitivamente nos van a poner a pensar que este es el objetivo principal de este curso, que cambiemos no nada más en relación a que porque yo lo digo, porque por eso están ahí los artículos. Yo creo que esto, insisto, es importante tomar en cuenta, pero definitivamente yo creo que el buen sabor de boca que nos quedó a lo largo de esta semana es que justo seguimos platicando y yo creo que hablar ahorita que estaban preguntando del macho, o sea, podremos igual de la misma forma abordar el macho, así como lo hicimos en este aspecto con la hembra, y definitivamente vamos a seguir teniendo datos bastante sugestivos y bastante impactantes que probablemente nos sigan teniendo como esa semillita y entonces, ¿qué más puedo seguir tomando en cuenta, ¿no? Porque definitivamente para bien o para mal, los datos ahí están y los tenemos que conocer, ¿no? Les agradezco infinitamente que estemos eh, cerrando este ciclo y de verdad estoy infinitamente agradecida con todos ustedes. Que tengan excelente noche. Muchísimas gracias. La verdad es que, insisto, es un honor y veo muchos nombres de personas conocidas. Muchas gracias por estar presentes. Les agradezco estar el día de hoy aquí. Que tengan buena noche. Muchas gracias, doctora, y buenas noches a todos. Gracias, igualmente, buenas noches. Gracias, doctora. Muchas gracias.